¿Ya está en vivo? ¿Qué? Sí, ya se está transmitiendo. A ver, En- espérate. entonces, Porque todavía no lo veo en la página de otros ¿no? presentes. Ya. Ya, debe estar. Sí, Demora voy a... como, tiene un delay ahí cortico. Listo. ¿Ya lo encontraste? Sí, lo voy a compartir aquí en la página de Hambre también. Vale. Y también en el evento por si alguien... Listo. Bueno. Bueno, pues les damos la bienvenida a todas, a todos los que nos acompañan hoy en este nuevo ciclo que comenzamos, que es un esfuerzo conjunto entre Hambre, una gran iniciativa, un proyecto de cine experimental liderado por Sebastián Wiedemann, aquí mi amigo que nos acompaña, y Florencia y Carbone, y otros presentes, también un colectivo que busca generar espacios para que se mueva y discurra el pensamiento contemporáneo conformado por varias personas que, bueno, si me, quedo, no, me quedo aquí nombrándolos a todos, pero entre ellos Santiago Arcila, Federico Nieto, Diego Moreno, Juan Cortés, Adriana Mangones y Juliana Hurtado, y quien les está hablando en estos momentos. Y la verdad, pues es una alegría para nosotros poder hacer este evento conjunto que ya desde hace algún tiempo creo que venía en las mentes de tanto de Sebastián y Florencia como de nosotros. Y fue por casi un azar que en una charla salió el tema con Sebastián y justamente creo que le empezamos a dar forma y bueno, llegamos a este punto en que eh, vamos a tener unos invitados muy especiales justamente eh, para que en ese espacio justamente discurra el pensamiento y podamos pensar con el cine. Creo que el título es muy adecuado, Cosecha de Sebas, eh, porque precisamente se trata de esa articulación, ¿no? No de una cosa que se supedita o se subordina a la otra, sino que realmente es una conjunción entre el cine y el pensamiento, pensar con algo o pensar con alguien, los pone en el mismo nivel. Entonces, de nuevo les damos las gracias. El ciclo, perdón, va a durar aproximadamente 2 meses. Nos pueden acompañar en las sesiones que quieran. Muchos se inscribieron para todas las sesiones y les enviamos el link. Otros tantos vendrán solo algunas. En todo caso, pues los esperaremos siempre muy alegres y contentos en estas intervenciones. Y nada, simplemente darles la bienvenida, darles las gracias hoy a Juliana, que nos acompaña desde Brasil y está abriendo este ciclo, está inaugurándolo y estamos muy contentos de que nos acompañe hoy. Le doy la palabra a Sebas para que nos presente a Juliana y es todo. No, Gracias. bueno, obrigado, Juliana, por ter aceito o convite. Gracias, Juliana, por haber acertado la invitación. Y bueno, la idea es justamente, digamos, desde pensadores contemporáneos latinoamericanos, pues más precisamente suramericanos, ¿no? Pensar esa intersección entre cine y filosofía. Y digamos, pues la idea siempre fue, digamos, justo, darle una carta blanca a cada uno de los invitados y a partir de eso organizamos todo el ciclo a partir de dos movimientos, ¿no? Uno que llamamos Hacia Cines Más que Humanos, que ahora, digamos, abre Juliana, y un segundo que pensamos más alrededor de la idea de políticas, resistencias y reexistencias cinematográficas, que justo va más en esa dirección de pensar esa coyuntura política y en el medio, digamos, un intervalo donde desde Hambre, pues vamos a lanzar un segundo libro que también, digamos, versa un poco estas relaciones entre cine experimental y filosofía, digamos, como para dar un contorno más a lo que es el ciclo. Y bueno, hoy estamos con Juliana Fausto, ¿no? Y Juliana Fausto
Es filósofa, ¿no? Con doctorado en la línea de investigación Filosofía y la cuestión ambiental del programa de posgrado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. E pronto lançará o livro A Cosmopolítica dos Animais por la editora N-1 de Brasil, e ela trabalha e publica textos nas áreas de Animal Studies, estudos feministas, cine e literatura, e é investigadora postdoctoral na Universidade Federal de Paraná. Y bueno, le encanta el cine de género, especialmente el cine de terror, y hoy nos va a presentar una charla que está bajo el título de Y los espectros tienen mucho que decir, Ontology y Antropoceno en Folk Dog, del artista Daniel Stegman Mangrané. Entonces, no siendo más, le paso la palabra a Juliana e muitas graças por estar aqui. Obrigado também para o pessoal do Brasil que está aqui presente. Obrigado, pessoal. E me gostaria de começar agradecendo a vosotros e a Sebastián sua amável invitação. É um grande prazer estar aqui com vosotros e também desculpar-me porque não hablo espanhol. Tenho o texto traduzido aqui comigo. Sebastián me ajudou com a revisão da tradução e também lhe agradeço por isso. E bueno, haré todo possível para lerlo, pero me desculpo por los errores de pronunciação, porque habrá muitos. Então, você quer que eu compartilhe já o texto? Você que sabe. Tá, vou compartilhar aqui. Mas eu queria começar com a sequência do filme, a primeira sequência. Ah, tá bom, tá bom. Então, me gostaria de começar com a sequência da película, a sequência que abre a película Fog Dog. O primeiro minuto.
Tá indo de novo. Acabou. Bueno, então começo. E os espectros têm muito que dizer. Pouco depois do desastre nuclear de Fukushima, em 2011, empezaram a surgir informes de los supervivientes acerca de aparições e possessões. Eram os fantasmas de los desaparecidos. Um dos mais escalofriantes de esses se referia a um perro encadenado, deixado por seu dueño, agora em el mais allá, rodeado por toda uma jauría, ladrando espectralmente mientras buscava entrar en el cuerpo de una médium. Hay perros sumiu. Hay perros alrededor. Es ruidoso. Están ladrando tan fuerte que no puedo soportarlo. No, no lo quiero. No quiero ser un perro, exclamó, como leímos en el libro de Richard Lloyd Perry. Antes de Fukushima, el peor accidente nuclear registrado ocurrió en 1986 en Chernobyl. Aí, os perros também foram abandonados quando a população humana se foi. O poeta australiano Stephen Edgar les dedicou um poema em que a tônica é el haunting, um pueblo vaciado de sonidos e luzes e actos humanos, uma região haunted, por la qual el senderos de olor, os fantasmas de seus dueños perdidos desfilaram. En Fog Dog, de Daniel Stegman Mangrané, os perros se despliegam e abundam em carne e sombra, e, aunque não haya accidentes nucleares, el escenario es el mismo, el antropoceno, sincrónicamente el tiempo del fin y el fin del tiempo, poblado por una serie de espectros rabiosos, melancólicos y expectantes. A película começa com um registro do processo multiespecífico que dá a bem-vinda ao amanhecer em la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Dhaka, em Bangladesh. Todos os sentidos são convocados, seja através de las exuberantes formas de la vegetación tropical, del crujir de las hojas en los árboles, de um raio de sol que se insinúa sobre uma tela de aranha, ou de la sinfonia de pájaros e insectos, humanos e um perro, culminando em uma dança canina. El bailarín parece estar esculpido por el mismo material que el edifício que lo rodeia, ou al revés. En este momento, já reconhecemos que a película está ambientada em um edifício modernista que está precisamente marcado. El interior es limpiado por uma mulher, um homem cuida del jardín e el patio acoge a 3 perros perezosos, filmado desde el único ângulo que permite al espectador ver las calles, el exterior. Luego llegan los estudiantes que pasan el día ocupando todos los espacios. Los planos, en su mayoría fijos, tienen una peculiaridad, la de estar a la altura de los perros que están en todas partes. La cámara sigue a estos perros que a primera vista pueden parecer mestizos, pero pertencen a la raza Indog, também conhecida como Pai Dog del sur de Ásia, del subcontinente índio, exibindo suas características típicas, como o tamanho médio, o pelaje corto, a constituição rectangular, a cola curvada, o hocico puntiagudo e as orejas erguidas. Aunque a colonização inglesa puede haber causado a mezcla entre algumas poblações, os Indogs são uma das últimas variedades de perros aborígenes, como os dingos de Austrália e os perros formosanos de Taiwán, es decir, restos de los primeiros grupos que passaram por processos de codomesticação com os humanos. Como resultado, esses perros, com seus comensales Homo sapiens, han vivido en esta región al menos desde el Neolítico, lo que puede ser determinado por los fósiles más antiguos encontrados. Son nativos. También son nativas las 2 mujeres que nos presenta la secuencia seguinte,
una joven y una dama que trabajan con telas. En el discurso directo más largo de la película, la más anciana de ellas realiza una doble tarea. Mientras supervisa a su compañera en su delicado oficio, cuenta una historia sobre el proceso de colonización inglesa que puso fin a la rica tradición de su pueblo, inventores y maestros de la muselina. Ambas acciones están relacionadas. Aprender a trabajar con la tela significa aprender cómo los ingleses usurparon Dhaka, que una vez fue el mayor exportador de muselina del mundo y, lo que es más importante, cómo expropiaron los conocimientos de los artesanos bengalíes. Solían cortar los pulgares a las tejedoras, afirma. Un cuento de terror. Que la historiografía oficial no confirme esta práctica y que, sin embargo, permanezca viva en la memoria subterránea de estas mujeres es más que suficiente para convertirla en un espectro. El día se disuelve en atardecer. La partida de las tejedoras coincide con la llegada del vigilante nocturno, que tendrá el encuentro más concreto, si podemos hablar así, con un fantasma. Pero no si antes ser haunted. Haunted es como hechizado. Pero no si antes ser haunted al comienzo de su turno por las imágenes emitidas por las ondas de televisión que le dan noticias del otro lado del mundo, de Brasil, país en el que Mangrané no nació, pero vive y que actualmente está gobernado por un régimen de extrema derecha. Una voz feminina informa que la selva amazónica está en llamas y su colapso podría significar la destrucción del clima de la Tierra. Se calcula que habrá 30 millones de refugiados climáticos de Bangladesh para el 2050. El vigilante sueña con llevar los perros hambrientos a la Amazônia brasileña para escapar del hambre, del abandono, de la indiferencia humana, pero está atormentado por una pesadilla que une a ambos países. El fuego criminal que quema la Amazônia también calienta Dhaka. Cuando la noche más profunda cae, un apagón afecta a la escuela, haciendo casi imposible recordar aquel prometedor amanecer, tal vez consecuencia del ominoso futuro anunciado por la televisión. Lo que Mark Fisher ha llamado lo espeluznante impregna la atmósfera. Como él dice, hay algo donde no debería haber nada, o tal vez nada donde debería haber algo. Orejas arriba. Es cuando el sutil cuerpo de Fog Dog camina orgulloso por la acerca del edificio. Poco después, un sonido estruendoso interrumpe las imágenes y una vez más la película es devorada por la oscuridad. Cuando el vigilante sale de la escuela al día siguiente, liberándose por fin de este lugar hechizado en un hermoso plano secuencia, mira sospechosamente a los perros de la calle, percibiendo probablemente los miles de años e historia que los acompañan. Fog Dog es una película de fantasmas y los espectros tienen mucho que decir, aunque a veces no puedan hablar. En sus escritos sobre ontology, el concepto de Derrida que tomó para sí y retorció, Fisher habla de la posibilidad del encuentro entre los espectros del pasado y del futuro, entendidos como virtualidades que no han sido actualizadas. Si el capitalismo pretende imponerse como el único realismo, cancelando cualquier futuro que no sea su propio, canibal,
el acto de insistir en cultivar y entablar relaciones con los espectros de las virtualidades, de la imaginación de futuros que no fueron y no pueden ser, no es estéril, es un acto de resistencia. Pero, ¿cómo se enredan los hauntings del colonialismo expresados por una tejedora con los de perros milenarios que insisten en vivir en un edificio modernista que ya está en proceso de kipleización, un término prestado de Philip K. Dick? Además, ¿cómo se enredan todos esos hauntings con los que, por un efeito de plegado, em Bangladesh a la Amazônia, em um futuro al mesmo tempo onírico, vou a llevarte a Brasil um dia, sabes, para deixar-te em las selvas de aí, e catastrófico. Se trata de uma política estética del haunting. El colonialismo inglês e su fuerza motriz, el capitalismo extrativista, han cancelado una serie de futuros, aquellos envueltos en una muselina tan fina como la niebla, que nos permitiría incluso vislumbrar a toda una población corriendo con sus perros de caza, ahora interrumpidos. Nos enfrentamos a um projeto de futuro, el modernista, frente ao qual nossa imaginação colonizada, nos dice Fischer, não produzirá continuidades. Vários autores, entre eles Isabel Stangers e o próprio Fischer, afirmam que o fim da crença em el progresso paralisa nuestros poderes imaginativos, dejándonos com as mesmas viejas fantasias del espaço exterior e a arquitetura futurista del siglo XX. Pero, ¿quién es esa anciana, viniendo de esa época, cuyo discurso tiene algo de telúrico en lo que respecta a la mutilación, tal vez no en la carne que se ve, sino en esa otra que compone el conjunto de saberes que constituyen el conocimiento y la fuerza de un pueblo, sino es un haunting? ¿Cuál es esa breve charla del vigilante, atreviéndose a soñar con una Amazonia del futuro que, habiendo vencido las llamas, seguiría acogiendo a una multiplicidad de humanos y extrahumanos y, quién sabe, también acogería a perros que, aunque sean nativos, poco a poco parecen convertirse en inmigrantes en su propia tierra? Sobretudo, ¿quién es Fog Dog, sino el espectro indiscernible del pasado de Fischer, del futuro de Mangrané, que anuncia la precariedad del tiempo, tal como lo experiencia el soliloquio humano, elevándose completamente en fantasma, resto de carne, hueso, tierra, agua, piedra, hormigón, comensalismo, pueblo y comunidad. No es casualidad que su aparición provoque el colapso de la imagen. Aunque Fog Dog nos deje cara a cara con el antropoceno, operando un pliegue material y chamânico entre dos países tropicales y colonizados, desborda la melancolía que impregna la hauntology de Fischer. En la película, un otro tipo de fantasma tropical también se manifiesta. La declaración que abre el comunicado de prensa del cineasta tailandés Apchatpong Weerasethakul para su Uncle Boom Who Can Recall His Past Lives habita en otra ontología de tipo animista. Creo en la transmigración de las almas entre humanos, plantas, animales y fantasmas. También podemos encontrar este tipo de ontología en otras piezas de Mangrané, especialmente cuando el artista se acerca de las cosmologías amazónicas y del perspectivismo ameríndio. A primeira vista, desde um ponto de vista ocidental, la no coincidência
entre os términos fantasmas e almas parece extraña. Os fantasmas se caracterizam aqui como entidades com um status existencial completo e têm almas que transmigram. Al mismo tiempo, para Wiraseta-Kul, el cine tiene la capacidad de engendrar una memoria mixta entre su equipo y los espectadores, creando así un nuevo pasado. Vidas pasadas sintéticas, dice, una máquina del tiempo. Los fantasmas y las almas son entidades reales en estas mezclas, dando a luz este nuevo pasado que a su vez está preñado de nuevos futuros. Según el cineasta, el cine crea otros mundos y vidas, cuyas almas transmigran. En Ghosts of Darkness, es un texto de Wiraseta-Kul, el cineasta nos regala una historia que habría tenido lugar en la provincia de Udon Thani sobre un hombre que exhibe películas en pequeños pueblos para ganarse la vida. Contratado por una figura misteriosa, monta su improvisado teatro a un público que llega por la noche y presta atención a la película sin siquiera parpadear, con los ojos pegados a la pantalla. Al final de la sesión, salen del teatro de forma ordenada y, solo cuando el hombre desmonta su equipo, se da cuenta de que ha presentado la película en un cementerio para un público de muertos. Wiraseta-Kul entonces comenta que fue llevado por un sentimiento de tristeza. Eran fantasmas que aún querían soñar. Pagaram sua última ofrenda de dinheiro para comprar sueños, que era filme. Ele tem a hipótese de que um cine, ou talvez um museu, é um ataúd, uma caja cerrada onde os fantasmas embrujados siempre verán fantasmas, imágenes de pessoas que já não estão aí e possivelmente han fallecido. Fantasmas viendo fantasmas. E se considerarmos que Fog Dog é todo sobre fantasmas, os que ven a película e todos os que caminham, ladram, bailam, terrem, barrem, miram, assustam, hechizam, traqueteam e brilham em las imágenes. Fantasmas mirando fantasmas, buscando uma luz em la oscuridad del mundo que nos rodeia, aquel anunciado por la mujer en la televisión, el mundo del fin, en el que todo ya ha acabado ou puede acabar. Wiraseta-Kul sospecha que o medo a los fantasmas empeora quando somos jóvenes ou quando estamos cerca de la muerte. ¿Está nuestro mundo cerca de la muerte? ¿Cuántas veces más pueden nuestras almas aún transmigrar ante los incendios, las catástrofes o, en otras palabras, ante el antropoceno? La película de Mangrané es también una especie de terror espectrogótico. Su historia de un castillo embrujado termina cuando el vigilante sale de sus muros y la cámara entra cándidamente en su pelo, morada de los espíritus para ciertas poblaciones indígenas, o en su cabeza, morada de la mente para ciertas poblaciones occidentales. ¿Cómo escapamos de esos castillos quando ameaçam apoderar-se de todo o planeta? Además, que luz estamos buscando nosotros los fantasmas? ¿Podría esta luz tener, de manera diferente a lo que predijo Fisher, una dimensión onírica, como vemos en Fog Dog, en el sueño del vigilante, en el deseo de la tejedora, en la aparición del propio Fog Dog, ou em las películas de Wiraseta-Kul, pero também en el pensamiento de las poblaciones llamadas animistas? El chamán e porta-voz Yanomami Dabi Copenau escribe em La Caída del Cielo
que los espíritus del bosque, Shapiri, son las imágenes de los antepasados animales Yarori que se transformaron en animales en el primer tiempo. Ese es su verdadero nombre. Los llaman espíritus, pero son otros. Llegaron a la existencia cuando el bosque era todavía joven. Nuestros ancianos chamanes siempre los han hecho bailar y como ellos seguimos hasta hoy. Cuando el sol se eleva en el pecho del cielo, los Shapiri duermen. Cuando vuelve a bajar por la tarde, el amanecer comienza a despuntar para ellos y se despiertan. Nuestra noche es su día. Mientras dormimos, los espíritus están despiertos, jugando y bailando en el bosque. Es así. Hay tantos de ellos porque nunca mueren. Por eso nos llaman pequeña gente fantasma, Poretepewei, y nos los dicen, sois fantasmas extranjeros porque sois mortales. Es así. A sus ojos ya somos fantasmas porque, a diferencia de ellos, somos débiles y morimos fácilmente. Nosotros hechizamos y somos hechizados. Somos fantasmas para otros, para los innumerables caídos por las manos de la colonización, la extinción y las masacres. ¿Es la espectralidad una condición o situación de perspectiva? Como recuerda Fischer, hubo un tiempo en que la palabra hechizar, haunt en inglés, significaba visitar o estar familiarizado con. Fog Dog es también una película sobre la visita, la visión de un artista catalán que vive en Río de Janeiro sobre un pequeño y hermoso lugar en Daca, un edificio modernista que se parece mucho a algunos espacios brasileños. No se trata del mismo lugar, pero algunos de nuestros fantasmas se conocieron hace mucho tiempo e incluso pueden tomar el té juntos. Otros aúllan vengativamente en la luna llena. También hay quienes esperan pacientemente por su turno. Y todavía hay los pequeños fantasmas mortales que buscan la luz. Fog Dog es una fuente de luz, un espectro de esta luz. Fim. E aí agora passa a sequência 3, por favor. O segundo fragmento você não quer passar? Não, deixa eu ir para lá. Tá, então vou pegar aqui o...
Es isso. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Obrigado, Juliana. Bueno, pues abrimos acá para seguir conversando. No sé, Cecilia quiere hablar y creo que Santiago también, el docente Santiago. Cecilia não quer falar? Não? Era... Signo de... Estaba aplaudiendo. Muchas partes. Santiago, ¿quieres comentar algo? Juliana, me gustó muchísimo tu escrito y tu propuesta, tu lectura, además de la lectura que hiciste también en español, que creo que fue muy acogedora. Yo tengo una duda, me inquieta saber un poco cuando hablas de el estatuto existencial de los espectros en algún momento y luego hablas de como un modo de existencia de un fantasma tropical y esta especie de pliegue, ¿no? Entre dos lugares, en Brasil y este otro lugar. ¿Cómo has trabajado tú el estatuto precisamente existencial de los espectros? ¿Qué sería un espectro, no? Parece que uno podría coger varias pistas de lo que has propuesto, pero sería interesante si nos pudieras contar un poco más. Será que você entende português? Se eu falar Sí, devagar? más o menos, sí. Fala devagar e qualquer coisa eu Tá. vou fazer a tradução consecutiva. Aí. Tá. Nesse caso, eu tratei, eu pensei em espectro como não como fantasma, mas como a virtualidade de passado ou de futuro que não pode mais ser. Eu pensei nesse, mais ou menos desse modo. E sobre espectro tropical, eu tenho uma amiga que acho que está até aqui presente, creio que está presente acá com nós, que é Luisa Marques, que é uma cineasta brasileira que trabalha com cine experimental. Eu hablaré portuñol selvagem. Não sei se é pior que português. Está muito bem, está muito bem. Está bem? Que é Luisa Marques, que é uma cineasta brasileira que faz cine experimental. Ela experimenta com espectros tropicales. E me interessou pensar nesses espectros de Brasil, Bangladesh e Tailândia, que são três países tropicais com florestas tropicais. Uhum. A arquitetura da Escola de Bellas Artes de Dhaka se parece muchísimo com a arquitetura de los edifícios modernistas em Rio de Janeiro. Era muchísimo. É assombroso. Na película, isso causa essa sensação de dobra? De pliegue. De pliegue. Como diz? Pliega. Pliegue. De uma dobra geográfica, como se diz? Uhum. Pliegue geográfico. Mas também temporal,
por causa do tempo da colonização. Aqui a colonização não foi inglesa, mas há uma colonização das florestas tropicais que é de natureza extrativista, né? E essa arquitetura modernista tardia, que ela é tardia aqui e ela é tardia lá também. São edifícios de los años 60, é uma modernidade tardia, né? Arquitetura tardia em ambos os lugares. Os espectros são nesses fantasmas que não chegaram a ser fantasmas, não são almas, são virtualidade, virtualidade é o que não é e não pode ser, não pode mais ser. Sí, como si estuvieran en una especie de limbo, ¿no? Que tampoco han desaparecido, ¿no? Não podem desaparecer, não podem desaparecer, pero não podem ser más. Claro, claro, es una memoria ahí en un limbo que igual tiene efectos, ¿no? Interesante. Bueno, me gustó mucho. Gracias por el desarrollo. Gracias por la cuestión. Questão? Pergunta, como diz? Pregunta. Gracias por... Ambas, la cuestión también. La cuestión, la pregunta. Sí. Yo también quería preguntarte, Juliana, queria te perguntar, que chegou um ponto onde você diz quanto mais a gente pode transmigrar, né? No sentido de, acho eu, esse esgotamento, né, das condições materiais, de que, né, embora essa distinção entre matéria, não sei, física e espiritual, né, mas essa questão de quanto mais, queria te escutar um pouco mais a respeito. Vou traduzir aqui o que eu perguntei. Le pregunto a Juliana, cuando ella hace en el texto, menciona, ¿no?, que cuánto más pueden transmigrar las almas, ¿no? Y le decía hasta qué punto, pues, esto tiene que ver con las condiciones materiales, ¿no?, digamos, del planeta, y esa relación entre las condiciones materiales y esa dimensión espiritual. Não sei se você pode falar um pouquinho mais sobre esse transmigrar. Hablo em portunhol ou em português? Portunhol puede ser. Esse é um problema em que penso já desde que comecei a estudar o problema de extinção. Eu he empezado a pensá-lo a partir de perspectivismo ameríndio, porque se a condição original, ou a condição que se há para si, é a de sujeto, né? Uno se ve sempre como gente e vê os outros como eu me vejo como gente, e quando miro jaguar, lo jaguar se vê como gente e me vê como, quando me mira, vê uma presa. Não uma presa, vê uma... Lo que veo como cerveza, lo que veo como sangre, le jaguar vê como cerveza. Né? Me intrigava, vou falar em português, você traduz, por favor. Claro. E me intrigava muito o que ia acontecer com a extinção. Ou seja, se você, num triângulo desse, quando você tem assim, sabe, você tem
Eu vejo o jaguar como jaguar, o jaguar me vê como espírito, né? Porque tem sempre isso, né? É o sujeito, você tem o esquema eu, tu, ele, no perspectivismo ameríndio, né? É um esquema de cultura, natureza e sobrenatureza, né? Cultura, sobrenatureza e natureza. E me intrigava muito o que podia acontecer quando uma espécie se extinguisse. Porque isso que você perde um significante. O significado pode continuar existindo se um significante some dentro de uma cosmologia. Uhum. Começou a partir daí. Eu tinha esse problema e eu comecei a perguntar para os antropólogos o que isso significaria. Voy a traducir un poquillo, no literalmente, pero bueno, Juliana, en relación a la pregunta que le hice sobre cuánto más se puede transmigrar, ella dice que lo ha empezado a pensar en esa relación y esa fricción que puede haber entre el problema de la extinción y el perspectivismo amerindio, y digamos como en ese esquema de cultura, naturaleza y sobrenaturaleza, digamos, si se digamos, obtura, ¿no? Uno de los componentes, ¿qué pasaría ahí, ¿no? ¿Qué pasaría? Y digamos que puede seguir, ¿no? Existiendo ahí un significado, pero se pierde el significante. Y bueno, que le ha preguntado a antropólogos, ¿no? Para saber de algún modo Ninguém cómo... sabia. E Claro, ninguém sabia. y nadie le ha dado respuesta. E ninguém sabia, e inclusive vários povos indígenas estavam começando a fazer congressos para resolver esse problema, porque era um problema para eles também. E aí essa sentença essa sentença do Apichatpong ficou na minha cabeça também, né? Na transmigração das almas, plá 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 plá. E ficou essa questão do que acontece quando você não tem mais os corpos para transmigrar. O que acontece, né? E se as e aí comecei a pensar assim, o que acontece se as almas também podem se extinguir, e mais do que isso, né? O que acontece quando a gente não tem mais esse extrato material no mundo para as almas passarem, né? Para a transmigração. Vos solo traducí un poco. Y entonces, Juliana dice que, bueno, o sea, siguió insistiendo en esta pregunta y sobre todo, ¿qué es eso? ¿No? O sea, si no hay, digamos, ese estrato material para las armas, ¿qué pasa con ellas? ¿No? O sea, digamos, y es una pregunta que hasta los propios pueblos amerindios se han hecho, ¿no? Y han hecho congresos para indagar, digamos, esto. ¿Qué es eso? O sea, como que no se tenía presente esta variable de la extinción, y la extinción trae, digamos, este dilema, que es decir, bueno, o sea, ¿será que esas almas se extinguen también, no? Pero de algún modo, digamos, como que esto se intensificó ahí cuando Juliana encontró, digamos, esta frase, ¿no? De Weerasethakul, Cool, ¿no? El cineasta tailandés. E, por exemplo, o pueblo indígena Tikmaã, que também é conhecido por Machacali, em Brasil, eles dizem que os espíritos atualmente estão no pelo de ellos, de los indígenas. Los espíritos de los animales, de los espíritos del bosque estão em su pelo, no pelo de los indígenas, aguardando la vuelta del bosque. Y dice por último que una etnia de Brasil, los mexicalí, justo llegan y dicen que ante esta ausencia, ¿no? de cuerpos, de repente los espíritus o las almas de los animales del bosque, de la selva, de repente ahora están, digamos, llamémoslo así, colgados o están ahí esperando por esa transmigración en el pelo de los humanos, ¿no? De la gente, ¿no? Entonces están ahí a la espera. E isso é bem interessante, né? Porque tipo uma espera e ao mesmo tempo uma coexistência outra, né? Que se inventa aí. Né? É uma aliança, assim. É bem bonito. E fiquei pensando também, e aí quando eu li essa coisa do Weerasethakul, fiquei pensando se as almas também não se cansam
Sabe, se, elas não se, se esse é um processo também que não se desgasta com toda a destruição de tudo. Se esse processo não se desgasta. Eso, y bueno, Julián también dice que hasta qué punto, digamos, sí, pueden ocurrir estas alianzas, ¿no? Como con este pueblo de Brasil, pero también hasta qué punto pues las almas no se empiezan a cansar, ¿no? No se empiezan a cansar y a desgastar en este proceso, digamos, de peregrinación espiritual, ¿no? Face a la destrucción. Claro, y ante digamos, la extinción y la destrucción, pues, digamos, de este colapso ecológico que vivimos. Não há corpos para tantas almas. Sí, sí, sí. Aquí, perdona, Sebas. Aquí hay una pregunta en Facebook, de hecho, de Pete Moscoso Flores. Voy a leer despacio y la copio acá en el texto, en el chat, Julián, para que lo veas. Dice, hola, muy interesante presentación. Muchas gracias. Quería preguntar por el lugar de la transmutación o de la transformación a propósito de la idea del devenir animal, por ejemplo. Luego, si ello conecta con un cierto régimen de lo sensible, por ejemplo, de los perros que portan otra frecuencia o una intuición sensible que permite acceder a algo que se le escapa a los humanos o es más que humano. Mas, pero quem é ele? Dime. Eu não ¿Cómo, tô, Julián? eu não entendo quem é ele. A quem ele se refere? Em la pergunta. Se eu entendi bem, está perguntando pelo devir animal, né? Sí, sí, pero quería preguntar si ello de la conecta. transmutación o de la transformación a propósito de la idea de devenir animal, por ejemplo. Luego, si ello el devenir, el devenir animal Ajá, sim. conecta Se con un deveria... cierto... Hola, Pete. ¿Qué es ello? ¿Ello el devenir animal? Sim. Ali na construção seria o devir animal, sim. O devir animal dos que portam outra frequência, uma intuição sensível que permite acceder a algo que se lhe escapa a ou é mais que humano. Eu não sei se eu entendo a pergunta. Bom, quem sabe a gente faz um equívoco produtivo, assim. Eu não sei. Nesse filme... se a transformação conecta com certo regime. Sim, creio que sim. 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 Acho que sim. Eu não sei se nesse filme tem um devir. Eu não sei se nesse filme, nessa película, há exatamente um devenir animal. Porque eu não sei se Pete ha visto a película, pero não sei se há um devenir animal nesta película. Creo que hay un devenir con los perros, un devenir de vigilante con los perros, en el sentido en que el deben otro con los perros, pero en el sentido de devenir con del concepto de Donna Haraway, de Vincent Deprez y Donna Haraway. Pero no en el sentido de Louise Guattari. No devenir animal, pero devenir con el animal. Porque no creo que haya una zona de indiscernibilidad entre el vigilante y los perros nesta película. No creo que es eso. Que é isso. Nessa película. Não creio que a relação entre humanos e outros que humanos nesta película é dessa ordem.
Acá hay más preguntas, o estoy equivocado. No sé si por ahí, Andrés, hay otras preguntas. Pensé que acá había en el Zoom, pero son como comentarios. O vigilante foge desesperado quando ele encontra o fantasma do cão, né? Não tem uma aliança. Bueno, yo mientras aparecen otras preguntas, te quería preguntar, Juliana, también sobre lo onírico, ¿no? Y ese compartir de los sueños y digamos, escuchando tu texto, me hizo acordar mucho de un cuento de Úrsula Le Guin que se llama El soñar colectivo de los Friend. No sé si lo conoces. Uhum. Y bueno, no sé si quieres comentar sobre ese espacio onírico, ¿no? Ahí en ese espacio fantasmagórico, ese espacio onírico, porque en el sueño, ¿cómo es que es? En el sueño colectivo de los Free, justo está esa posibilidad de ese ser como un espacio de coexistencia, ¿no? Y ese devenir con, ¿no? No sé si quieres comentar un poco al respecto. Eu acho quando eu falo, quando hablo no texto de uma política estética do haunting, é isso que tento falar, de esse tipo de espaço de coexistência que um sonho pode ocorrer, por exemplo, e que é um outro regime temporal também, que não está exatamente sometido ao passado ou futuro ou ao realismo capitalista de Fischer, de que Fischer habla. Sí, porque recuerdo la frase cuando decías que hay fantasmas que se conocen entre sí, ¿no? Y hasta pueden tomar el té juntos, ¿no? Que les se conhecem, tomam chá juntos. Pois é. Mas eu acho que a política do sonho e acho que ela se conecta também ou pelo menos tenta se conectar com essa de povos indígenas, né, que já praticam essa política onírica há muito tempo, né, de modo muito grave, inclusive muito sério, né. E aqui no Brasil a gente tem visto uma valorização do sonho nesse sentido, principalmente por meio de um neurocientista chamado Siddhartha Ribeiro. Não sei se vocês conhecem, é um neurocientista super bacana que tem escrito livros sobre sonhos e o uso de psicotrópicos e como isso e a necessidade de voltar a imaginar, liberar a imaginação e como isso é importante, e vindo de um cientista, assim, e ele tem conversas com pensadores indígenas, é uma figura assim bem impressionante que está sendo importante aqui ultimamente. E que fala de um ponto de vista totalmente científico, né? E que defende o sonho e a revalorização do sonho. Una cosa que yo vi, no solo en Brasil, pero en otros lugares, bueno, de América Latina y del mundo, fue justamente ahora durante la pandemia la
la recolección de sueños, ¿no? Y también esta cuestión de Stengers, de cuidar de los posibles o de la extinción de esos posibles, de esos imaginarios, también es fuerte como si, como dices, hay toda una política indígena que ya va en la dirección de una política de los sueños y estos diálogos con este científico, pero también es eso, ¿no? También, digamos, se nos agotan o bueno, o como dice, digamos ahí David en La caída del cielo, pues nada, tal vez el problema es que solo soñamos con nosotros mismos, ¿no? Sim, 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 sim. É isso. Pero como volver a soñar com lo fuera, com lo que está fuera, com outra coisa que não nós outros. Sí. Como descolonizar nuestros sueños. Decolonizar o descolonizar. Descolonizar, creo que en este sentido sería descolonizar. ¿Y, y tú, ¿Y tú cómo sientes que los fantasmas nos ayudan en esa descolonización? Ah, me encantam as películas de gênero e de terror, sobretudo porque eu penso que em elas há a possibilidade de que todos os actores que realmente participam de los eventos, de los fenómenos, estén de facto en escena, en escenario. Eu penso que são as películas mais políticas que há. Isso desde de las películas de muestra de los anos 50. Essas são as películas, as películas verdadeiramente políticas. São muito divertidas, por supuesto, pero são todos os actores, porque eu penso que os fantasmas fazem parte de los cenários políticos. Como dice Stangers, por exemplo, em la proposición cosmopolítica, que o cenário, a arena política é poblada por la sombra, Las sombras. las sombras do que não tem voz, do que não pode ter voz, do que não quer ter voz, de todos esses. E pensando também em la proposición ejemplar de Benjamin, e nem os muertos estarão a salvo se o inimigo continuar a vencer, e esse inimigo não cessa de vencer. Ujú. Então penso que os fantasmas nos muestran, nos revelan a verdade de lo que se passa em términos de las tensiones, de los deseos de las personas, de las tensiones políticas, de todo eso. Isso é um dos motivos pelos quais me encantam as películas de terror, porque está todo lá. Está todo lá. Está bien. No sé si alguien más quiere comentar algo más, preguntarle a Juliana algo.
ou não sei se o povo do Brasil também que tem alguma coisa aí para Ninguém comentar. fala nada. Tem elogios, tem. Tem por aqui no chat. Bom, só para puxar um pouquinho mais o papo, ó, Eu tenho uma perguntinha que eu faria. olha, aqui tem uma da Priscila, ou quem foi que falou? Desculpa, mas pode fazer primeiro, Priscila. Aliança com os inimigos? Depende do nível de inimizade, né? Eu acho a divisão entre amigos e inimigos é uma divisão muito complicada, né? Uma divisão ocidental assim muito complicada, eu acho assim. Amigo ou inimigo, absolutamente de um ponto de vista absoluto, eu não sei, remete a uma política do tipo schmittiana, né? Não é interessante assim. Tem amigo é uma categoria, tem uma coisa que é um amigo da sua vida, né? Tem outra coisa que é política. E política não é uma fera entre amigos, filosofia não é uma fera entre amigos. E aí eu acho que essas categorias não são boas para pensar política. Aliança você faz com aliados, de modo sempre precário, instável e situado. Isso é política. Senão a gente entra numa política schmittiana, né? Eu vou fazer aquí una traducción rápida, si no pegaron todos. No, bueno, le preguntan a Juliana sobre las alianzas, ¿no? Con el enemigo, si es posible o no coexistir. Y bueno, ella digamos, para hacerlo rápido, digamos, dice que no son categorías muy potentes como para pensar la política, ¿no? Digamos, en el sentido que valdría mucho más la pena pensar en términos de aliados y que siempre son alianzas locales, precarias, ¿no? Y digamos, situadas. Que digamos este juego entre amigos y enemigos, que no es digamos un lugar tan interesante ni para la política ni la filosofía, y que sería digamos un poco maniqueo, ¿no? Y pues está a Cecilia y a Janaína, eso. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Juliana, por tu presentación. Estoy muy conmovida de te escuchar en castellano, español. Quería te preguntar si piensas que es posible hacer una alianza con los espíritus y cómo hacerlo. Si es posible, ¿cómo piensas que es posible hacerlo o no? Creo que es perfectamente posible, pero esos son cuestiones de iniciación yo no sé, que tiene que preguntar a los rusos tradiciones mágicas o cosas así, yo no sé nada acerca de eso, pero es perfectamente posible. Mas também, com penso que a partir de tradições, ancestralidades, coisas desse tipo. Mas também lá hay los mágicos, los magos,
as brujas, todo isso, tudo existe. Eu creio que eu creio não, todo existe. Pero eu não conozco tudo. Pero sí, es perfectamente posible por 1000 procesos, pero es peligroso también. Es necesario ser responsable. ¿Y tú, Juliana, crees que, digamos, vía lo que ha hecho Daniel o Huerazetacul, el cine ayuda a esas alianzas con los espíritus? Sí. Huirazetacul, con toda certeza. Com toda certeza. Sus filmes são... no hacen alianças com espíritos solamente, pero criam espíritos, eu creio. Na possibilidade da criação dos espíritos. E tu, que pensas? ¿Cómo? E tu, que pensas? Sí, creo que a mí me gusta esa idea, ¿no? Del cine como un ataúd, ¿no? Entonces, digamos, creo que quizás juntándolo de la proposición cosmopolítica, quizás el tribunal de la cosmopolítica es dentro de un ataúd, ¿no? Lleno de espectros y de fantasmas. Eu penso Sí. que o cine é lleno pleno de fantasmas. E Janaína queria fazer uma pergunta, acho. Oi, boa noite. Não, é um pouco parecido com isso que a Cecília falou. Eu estava me perguntando se talvez dentro do cinema ou dentro da ficção, desculpa, eu não falo espanhol, a ficção pudesse realmente transbordar para a realidade e essas alianças serem feitas de uma forma concreta, assim, se você acha que isso pode acontecer. Vou responder em português. Eu acho que sempre, porque eu acho que não são dois regimes existenciais, dois regimes ontológicos separados, ficção e que se chama de realidade. Então, para citar até a Donna Haraway, a ficção não é um regime de representação e a realidade um outro regime. O que se tem é um regime material semiótico de produção de mundo. Então, é claro que não só a ficção, mas a palavra ou a linguagem, ou não só a palavra, a linguagem em suas diversas... como é que se diz? Em suas diversas dimensões ou em suas diversas expressões, faz mundo, que faz linguagem. Então, essas coisas, na verdade, elas são uma só, não tem separação ontológica. Não tem. Vou fazer uma tradução aqui. Bueno, Janaína le preguntaba a Juliana si, digamos, por el lugar de la ficción, ¿no? Si la ficción, si entendí bien, ¿no? En el cine lograría desbordar, ¿no? Y alcanzar la realidad. Y bueno, Juliana le dice que en realidad pues ese es un falso problema porque, digamos, habría una continuidad ontológica y, digamos, la ficción sería un modo más de hacer mundo en ese mismo plano ontológico, ¿no? Nossa, como você é sucinto, que capacidade maravilhosa. Exatamente isso. Em uma linha. Tem uma frase linda da Haraway no Manifesto Ciborgue, em que ela diz assim: essa é uma batalha de vida e morte, mas a diferença entre ficção científica e realidade é uma ilusão de ótica. Demais, incrível. Quer dizer, tem muita coisa em jogo que ela está dizendo com isso, né? Não é brincadeira.
Sim, sim. Total. Né? E por isso que é tão importante ler ficção científica e tudo mais. Uhum. Bueno, no sé si alguien más tiene... Ah, bueno, no sé, ahí Santiago apareció, no sé si quieres comentar algo. Una cosa, sí, me quedé pensando en las posibilidades de hacer alianzas con los espectros y creo que así como Sebastián señalaba que el cine es uno de esos medios para crear las alianzas, creo que una forma que puede ser útil para pensar esos vínculos con estas virtualidades como tú las definías, ¿no? Es precisamente a través del pensamiento de Soriot, de Etienne Soriot, Sim, cuando Etienne Soriot señala que es posible de alguna forma eh, intensificar esas virtualidades que están en el limbo. Lo voy a intentar poner a jugar en términos de lo que estamos hablando. Hay unas virtualidades espectrales en el limbo y a través del pensamiento de Soriot uno podría pensar que el proceso que hay que hacer es intensificarlas. Y intensificarlas quiere decir ponerlas a actualizarlas, digamos, en otro medio, que puede ser el medio cinematográfico, el medio teatral, el medio político, el medio literario. Luego esa memoria que está ahí activa todo el tiempo es una memoria que si se hace pasar por el cuerpo de una comunidad, de un individuo, y se transcodifica, se transduce, ¿no? Se modula y se actualiza en una obra, en un discurso, pues hay un cierto juego, ¿no? Entre esas virtualidades, ¿no? Espectrales. Es como una técnica de posesión, ¿no? Son uhum. ellas las que entran y poseen una comunidad o poseen al individuo y de alguna manera uno prestando el cuerpo y prestando la consistencia material, ¿no? De nosotros los que estamos en procesos de fantasmagorización. Todavía aquí estamos en un poquito con un pie en la vida, se puede, ¿no? Crear desde ahí un cierto vínculo con los espectros. Sim, concordo. Sim, sim, sim. A mí esto que dice Santiago me hacía pensar en que, bueno, si quizás esta etnia de Brasil les presta el cabello justo, digamos, estas expresiones sensibles y no sé si tal vez por ahí pasaba también lo que Pedro Moscoso Flores decía al inicio en relación a lo sensible, que es, digamos, justo en prestar, ¿no? Prestar cuerpos, que eso puede ser el cuerpo del cine, ¿no? O sea, como que quizás esa pregunta por la extinción, tal vez se agotan cuerpos orgánicos, ¿no? Pero digamos estos cuerpos inorgánicos, pero sensibles como el cine, pueden ser, digamos, no una solución, pero digamos como una especie de mitigación, ¿no? Digamos, de seguir viviendo con el problema por otros medios, ¿no? Digamos, no suplantaría, ¿no? El hecho de efectivamente poder transmigrar a ese cuerpo que se anhela, pero digamos, tal vez, no sé, estas expresiones sensibles que enumeró Santiago podrían ser un modo de, de lidiar con el problema de la extinción, ¿no? Digamos, favorecer medios por donde ellos, los espíritus, ¿no? Y los fantasmas puedan seguir, ¿no? Acá, acá hay otra pregunta. Dice, ¿qué tanto el cine trance de Rush puede relacionarse con estos vínculos o el cine como medium? Sim. É um cinema cheio aí é cheio de espírito, né? Não sei se são espectros. Tem espectro, né? Eu acho eu penso que Le Maître Fou,
por exemplo, é uma das maiores obras sobre os espectros do colonialismo, né? Como se mantém ali. Eu acho que sim. E principalmente, eu acho, nos Mestres Loucos. Porque nos Mestres Loucos você tem tem essa seita super estranha, né? Que é uma seita que faz uma contra-antropologia, né? Uma contra-feitiçaria diante da colonização. Aquilo sempre me assusta muito, assim, me fascina e me assusta. Me fascina no sentido original da palavra, né? Que é enfeitiçar também, né? Mas creio que sim. Bom, tem outros filmes em que o Rush ele realmente capturou as pessoas possuídas, né? Tipo, como Turuibiti, né? Os Tambores do Passado. Mas os Mestres Loucos, eu acho, é esse em que você tem os fantasmas da colonização sendo contrapredados, talvez, né? É um ritual assim muito esquisito. Eu não sei, o que vocês acham? Não, eu acho que sim, eu acho que o cinema de Rush, eu de fato, né, essa ideia de cinema como médium é algo que eu tento levar adiante no meu próprio cinema, né? Que eu gosto dessa ideia do Santiago de assim, um ato de possessão, né? Tipo, que acho que é uma coisa que também, justo, acontece na literatura, não só, vamos dizer, eu penso muito no Blanchot, né? Tipo, o Blanchot, tipo, ele tá carregado de fantasmas, né? De vozes outras, né? Sí, o sea, yo creo que concuerdo, ¿no? Concuerdo que el teatro de Rouge, del trance, pero creo que hay también una distinción entre trance y medium, que es como, digamos, hacer de los cuerpos esos canales, ¿no? Para que estas existencias se puedan intensificar y ganar una perceptibilidad, ¿no? Y Julián Alfonso quiere preguntar, quiere participar. Hola, ¿se escucha? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal si se escucha? Sí. Escucho. Bien, ¿cómo estás, Juliana? Mi nombre es Julián, soy estudiante de la Universidad Distrital. Estoy terminando pues mi carrera en Ciencias Sociales. Y nada, me parece interesante un poco traer el tema de los fantasmas y lo político un poco con una ironía inicial. Y es un poco que en Colombia los fantasmas votan, ¿no? O acceden a los subsidios estatales, ¿no? Una cuestión de contexto, inclusive en tiempos de pandemia, que digamos es importante traer a colación, ¿no? Un poco en términos del clientelismo del Estado, si se quiere. Julián, dame un segundito, le traduzco a Juliana que no sé si entendió todo. Vale. Um pouquinho mais devagar. Sí, y después hablas un poquito más. Ele estava falando, né, que ele é estudante de Ciências Sociais em Bogotá, e ele está falando justamente da possibilidade dos fantasmas, tipo, votarem, né? Tipo, né? Sim, sim, estava ouvindo, dos voto fantasma. Voto fantasma e também de, tipo, agora, durante a pandemia, né? Esses fantasmas receberem subsídio do governo, né? Sim. Bien. Vale. Listo, nada, me parecía importante un poco porque digamos que un poco el sistema, el Estado a veces instrumentaliza, ¿no? Estos elementos y me pareció llamativo. Ahora, por otro lado, está el elemento del manejo de masas, un poco con relación a la intervención del profe, de lo más mediático y el manejo de masas, ¿no?
teniendo en cuenta esta cuestión de la realidad virtual, si se quiere, un poco como te les dirían 1000 mesetas, más de virtualización de la realidad, ¿no? Es decir, me interesa este carácter de avatars, de fantasmas que existe hoy en día a través de la virtualidad, pero que existe también en el carácter, en la personalidad y en los modos de ser de las personas, ¿no? Entonces también me pareció un poco traerlo a colación, ¿no? Cómo estos fantasmas también actúan en la realidad en términos de personalidades, en términos de avatars particulares, de consumos específicos de mercado que asumimos y que terminan teniendo un poco esta función, ¿no? Entonces, nada, digamos que un poco la pregunta concreta que yo sí te haría es a propósito de, bueno, el otro día estuve viendo un poco a Enrique Dussel, a propósito de la relación con la tierra. Entonces, para los ancestros, un poco en la generalidad, tomando en cuenta como esta perspectiva ancestral que tú traías, para los ancestros en un plano de la generalidad, si se tiene en cuenta a nivel, pues, América Latina, por ejemplo, digamos que la conexión con la tierra es una conexión con la tierra como ser vivo, ¿no? Digamos que me parece algo fundamental también a nivel del plano de lo político, pero también a nivel del plano espiritual, si se quiere, es decir, en términos de una lectura de lo común y no una lectura, digamos, individual, en la cual sí un poco recae, pues, la lectura sistémica, ¿no? Entonces, un poco por ahí sería mi pregunta en términos concretos y el comentario. Muchas gracias. Conseguiu acompanhar, Juliana? Consegui quase tudo, mas a pergunta concreta no final, eu não sei se eu entendi. Era qual? Sí, ¿cuál sería Vale, la pregunta concreta? En sí es, entonces, ¿qué papel ves, ¿no? En esta relación, un poco de la lectura ancestral que hay, de esta relación con la tierra como ser vivo, ¿no? Y esta cuestión de lo político, ¿no? Un poco en la lectura que se venía haciendo en la discusión y un poco, pues, desde el trabajo que tú hiciste. Eu acho que essa relação é fundamental. Da terra, da relação com a terra, como ancestral, como ser vivo, eu acho que a grande questão política e acho que o grande desafio político hoje é que a esquerda... Você me entende, falando português? Se eu falar português, você entende? Vou traduzir, Juliana. Juliana dice que sí, que esa relación entre, digamos, la tierra como ser vivo le parece fundamental, ¿no? Y bueno, iba a empezar a decir algo al respecto a la izquierda. Que é um desafio da esquerda desenvolvimentista, da esquerda de uma esquerda baseada numa ideia de progresso, de uma esquerda que, assim como certa direita se separou a humanidade do mundo sensível, é necessário fazer essa reconexão e que, sim, é indispensável para a luta política atual a relação com a reconexão com a Terra enquanto ser vivo. E que é por isso que eu acho que as lutas indígenas, os movimentos indígenas na América, não só na América Latina, mas no mundo, são os movimentos de vanguarda política. Ella llega y digamos dice, ¿no? Que si de un lado, digamos, están las izquierdas que apostaban en el desarrollo, ¿no? Digamos, ¿cómo se dice en español? Sí, o sea, en el desarrollo, y de un lado, digamos, las... Y de un lado las derechas, digamos, que se desvinculan, ¿no? De lo sensible. Efectivamente es necesario reconectarse con la tierra, y que bueno, que los movimientos indígenas, no solo de América Latina, pero de todo el mundo, digamos, serían como esa vanguardia en esa disposición política. Bien, digamos que cerraría pues con una última cosa, ya pues digamos conectando un poco más con el cine. Digamos que hay un escenario hegemónico de enunciación, si se quiere, del cine hollywoodense y demás, que si quiere se basa mucho en esa estructura inicio, nudo y desenlace, ¿no? Más allá de que se varíen los órdenes, un poco
en la lectura del Antiedipo uno encuentra que es la presentación de lo mismo como algo nuevo, ¿no? Un poco en esa perspectiva de teatro que muestran allí los autores de Deleuze y Guattari. En este sentido, ¿no? Entonces se acude a esta designación, ¿no? Un poco de cine alternativo, ¿no? Para marcar un poco otro tipo de agenciamientos o de producciones, ¿no? Entonces, a propósito, pues no sé qué comentarios puedan haber, es decir, a propósito de estas producciones, ¿no? Y de la necesidad a veces de acudir inclusive a la nominación como cine alternativo y demás. Entonces, pues claro, precisamente sobre la posibilidad de enunciación, digamos, de otras culturas y de otros territorios, ¿no? Deixa eu só conferir com o Sebastião. Então, ele tá dizendo dessa disposição desses outros cinemas alternativos, né, em relação a esses hegemônicos, né, que teriam um modo de enunciar, digamos, fechado, né, como Hollywood, né, e enfim, acho que quer que você comente a respeito desses outros cinemas alternativos nessa conjuntura com essa disposição política que ele vinha trazendo e que, enfim, que você reafirmou. Eu acho incrível que o cinema... Bom, em primeiro lugar, as coisas nunca são simples, né? E que os meios de produção tenham se tornado baratos não significa que eles sejam produzidos de modo mais igualitários ou menos exploratórios, né, dos trabalhadores. Mas, enfim, a gente chegou no momento em que esses meios de produção do cinema baratearam e podem chegar a muitos espaços e muitos lugares, né? Não é simples, porque... Estou falando muito rápido para você? No, está bien, te entiendo. Você está entendendo? Sí, está bien, claro. Tentarei falar em portunhol. Não é simples, nada é simples, então que esses meios de produção de cine estejam ao alcance de muitas pessoas atualmente não significa que sua produção seja menos exploratória ou que mais igualitária, nada disso, pero essas câmeras e tudo mais chega a mais pessoas hoje em dia. Chega a aldeias indígenas e a coletivos camponeses e a toda sorte de pessoas. E penso que esses trabalhos, essas obras audiovisuais que são produzidas aí são muito interessantes e são incríveis. A gente devemos assistir-las. Em Brasil, nós temos essa ONG, essa organização não governamental, que se chama Vídeo nas Aldeias, que vai a aldeias indígenas e ministram cursos para que os indígenas aprendam a usar câmeras e a montar filmes, e depois deixam os equipamentos com os indígenas e vão a outras aldeias e fazem isso. E depois os próprios indígenas ensinam a outros indígenas a fazer isso. E há toda uma rede, atualmente, de produção de cine indígena em Brasil. E há muitos filmes de cortometragem e de longa-metragem. Eles criam uma outra linguagem de cine. Aunque aprendam a respeito da linguagem tradicional de cine, eles criam outras linguagens. Isso é fenomenal.
Hay filmes maravilhosos. Creo que Sebastián conoce. Sí, sí, sí. Hay un otro colectivo que me gusta mucho, es el colectivo Carrabing. Sebastián conoce. Sí, es un colectivo, bueno, no exactamente igual a Videos en las Aldeas, pero que trabaja, digamos, colaborativamente y horizontalmente con los aborígenes en Australia. Y que Elizabeth Bonivelli, ¿no? Lleva adelante, digamos, como vocera más institucional, que es una antropóloga bastante Pero conocida. usan las técnicas de Augusto Boal, de teatro de oprimido, que foi criado em Brasil para que os operários criassem suas próprias peças teatrales. É o mesmo método que é usado em los filmes de los Carabin. Digamos, para que ellos tengan su propia autonomía creativa. Bueno, por acá hay otra pregunta que era de un nombre de Facebook que dice enamorado del muro electrificado, es el nombre de la persona. y llega y dice, ¿cómo queda un cuerpo después que fue atravesado, mediado por un fantasma? No así el que presenció su manifestación, sino el cuerpo que sufrió su desmaterialización. El que solo presencia la manifestación es interlocutor, pero cuando sos canal, ¿cómo queda el cuerpo después de ser canal de señal espectral, después de ser vaciado? ¿Qué pregunta? Creo que somos todos nosotros, somos todos fantasmas, vendo fantasmas. Somos atravessados por fantasmas, por hauntings, fantasmas, espectros todo o tempo. É o que eu penso. Essa é nossa experiência desde que não a neguemos. Siempre estamos coexistiendo y deviniendo Sendo como atravessados, fantasmas. sendo atravessados por fluxos espectrales, fantasmáticos, em processos de subjetivação e subjetivação. Bueno, no sé si hay más preguntas. Mas se essa é uma pergunta de médium, eu não sou uma médium, né? ou nada disso. ¿Cierto, Andrés, que en el Facebook no hay más? No, ¿no? No, estaba revisando eso, Sebas, pero ya no hay más de Facebook. Y acá no, tampoco, no sé si alguien más quiera participar de los que están acompañándonos por Zoom. Parecer no. Bueno, no sé, Juliana, si quieres hacer como un comentario de cierre o si quieres comentar algo más. Creio que queria apenas queria só agradecer mais uma vez ao convite e me desculpar mais uma vez pelo portunhol e dizer que foi uma alegria e uma honra estar aqui com vocês e que espero que possamos nos encontrar outras vezes e que esse vínculo se reforce, esse vínculo latino-americano. Sim, obrigado demais, Juliana. Foi assim muito instigante assim a tua fala, enfim, o filme. Para los que no alcanzaron a ver los fragmentos o
o quieran ver la película completa, ella está ahí en el evento. E bueno, está disponible hasta el viernes, ¿no? Até sexta-feira está disponível, ¿veis? Isso. Entonces, bueno, si quieren, digamos, como entrar más en la película. Y bueno, pues de parte de Hambre, mil gracias, Juliana. Fue una alegría contar con tu presencia. Y bueno, no sé si Andrés y Santiago quieren comentar algo. No, sumarnos al agradecimiento de Sebastián. De nuevo, Juliana, gracias por venir. Creo que fue una excelente apertura de este ciclo pues que nos sumerge en lo que hablaba ahorita, en esa intersección entre cine y filosofía, y creo que fue muy productiva para pensar el asunto de los espectros. Me pareció muy interesante, sobre todo el asunto con el perspectivismo y de los espectros en el registro de lo tropical. Y espero que desarrolles eso en algún otro trabajo, porque creo que hay muchas pistas ahí para justamente tratar el asunto de Latinoamérica, de la colonización, y conectarlo con un contexto más global que lo hiciste. Entonces, nada, darte las gracias por la gran presentación y que ojalá podamos vernos nuevamente en otro momento. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Muy Gracias. sugerente la presentación y nada, estaremos atentos a tus trabajos y a todo lo que estás haciendo. Y muchas gracias también a todos los que asistieron aquí en el Zoom y en el Facebook Live. Yo también creo que ha sido una excelente inauguración del ciclo y nada, los esperamos en los siguientes martes, ¿no? Son cada martes a la misma hora. Sí, por cierto, el próximo martes interviene Santiago Arcina, ¿no? Sí, voy yo. Entonces los esperaremos con la presentación de Santi y los siguientes martes también para que nos acompañen. Los que están viendo en Facebook Live, si quieren participar en las sesiones de Zoom, pueden escribir al correo a otrospresentes@gmail.com y pues les enviamos el link para que ingresen. Y nada, de nuevo, mil y mil gracias a Juliana, a todos los participantes, Sebastián y Florencia, que no está hoy acá. Hambre, mejor dicho, y a todos por ver, todas y todos por vernos en Facebook Live. Bueno, gracias. Gracias.